Muy bien, buenas noches. Vamos a seguir con este curso bíblico acerca de la organización de una iglesia de Cristo local. Vamos a estudiar esta primera lección para perfeccionar a los santos. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Espero que abra su Biblia para que juntos estudiemos la Biblia. Y qué bueno, le felicito que se conectó, pues vamos a aprender mucho en esta noche. La iglesia de Cristo en cada lugar debe estar muy bien organizada, así como lo están pues las empresas, lo están las instituciones. La iglesia de Cristo también lo debe estar para que crezca, para que se desarrolle, tiene que estar organizada bíblicamente. Tenemos las instrucciones para hacerlo. Lo tiene usted en la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar cómo hacerlo. Cada miembro debe saber el liderazgo bíblico para poder activarse en su congregación local. En la carta de los Efesios vamos a encontrar una guía práctica para los cristianos. De hecho, les recomiendo. Desde hace muchísimos años estoy estudiando esta carta y me sorprende cada vez que la estudio. Es un manual para el cristiano. En ella encontramos un entendimiento acerca de la vida mismo y cómo debemos relacionarnos con las otras personas. Nos explica aquí en esta carta cuáles son nuestras funciones en la iglesia. Y vamos a estudiar los 5 dones espirituales que aparecen en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Y entendiendo el contexto, los versículos anteriores, versículos del 7 al 10, vimos cómo el Señor subió a lo alto y nos salvó. Por supuesto, nos salvó, nos limpió por medio de su sangre preciosa, descendió en la cruz del Calvario, murió para salvarnos y el Señor nos dio dones. Y esos dones los tiene la iglesia. Vamos a ir directo al texto bíblico sin perder más tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y vamos a leer. Dice allí el texto bíblico. En su Biblia, por favor, espero que también lo esté siguiendo. Y él mismo constituyó, dice el texto bíblico, y usted también puede notarlo allí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La palabra constituyó viene del griego conceder, confiar a alguien, constituir, dar o dejar lugar o entregar. El Señor, en su infinita misericordia, Él concedió que miembros de la Iglesia de Cristo tengan estas funciones. Y estas funciones son maravillosas, por supuesto. Todas estas palabras, si usted lo nota, por ejemplo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, están en plural. Todos estos dones tienen que ver exclusivamente con la palabra de Dios. Tanto los apóstoles como los evangelistas o pastores, cada uno de los que encontramos aquí administran la palabra de Dios. Y vamos a describir cada uno de estos dones, así que aliste su papel y lápiz y su libreta de apuntes porque vamos a aprender cuáles son sus funciones dentro de la iglesia. Los apóstoles tuvieron al menos 2 propósitos fundamentales en la iglesia. ¿Cuáles fueron? Pues número 1, fueron testigos de la resurrección de Cristo. Ponga mucha atención. Voy a repetir esto porque es importante. Fueron testigos de la resurrección de Cristo. Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice el texto bíblico, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo, ellos iban a ser testigos, y lo fueron,
de nuestro Señor Jesucristo, empezando desde la ciudad de Jerusalén, luego expandiéndose a Judea, a Samaria, y terminaron de ser testigos en toda la tierra. Más adelante, en el versículo 21, cuando se acuerdan que entendieron que Judas fue traicionero y debían escoger a otro, dijo el apóstol Pedro: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, y note la frase: uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, que los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Muy bien, más adelantito, capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios. Y mire, en el discurso de Pedro, el primer discurso evangelístico, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los 12 discípulos. Y dijo Pedro: todos nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Capítulo 3, versículo 15. En otra disertación del apóstol Pedro dijo: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y mire lo que dice allí: de lo cual nosotros somos testigos. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Cristo. Capítulo 5, versículo 32. Otra vez: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si usted se acuerda de Cornelio, bueno, el apóstol Pedro mismo dijo lo siguiente, capítulo 10, versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Verso 41, no todo el pueblo, sino ¿a quiénes? A los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Quiénes son estos testigos? A nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Bueno, aunque muchos vieron a Jesús, los testigos autorizados para la resurrección de Cristo fueron los apóstoles. Es interesante esto que notemos. Ahora, número 2, no solamente fueron testigos de la resurrección de Cristo, sino que fueron encargados de entregar la doctrina a la iglesia. Los apóstoles, ellos estuvieron instruidos por el mismo Señor Jesucristo y instruidos en los mandamientos. ¿Se acuerda? Ellos estuvieron aproximadamente un periodo de 3 años y medio aprendiendo con el maestro. En Hechos capítulo 1, versículo 2, cuando el escritor Lucas presenta su segundo tratado, dice lo siguiente: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, es claro que el Señor Jesucristo dio mandamientos y también intervino el Espíritu Santo. Ellos, los apóstoles, aprendieron esos mandamientos por el Señor Jesucristo y también por el Espíritu Santo. En Juan capítulo 4, versículos 25 y 26 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Esto fue cuando Jesucristo y los apóstoles estaban aquí en la tierra. ¿Sí? Verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que Jesucristo los instruyó. El Padre envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les enseñó. Y además de eso, les recordó
todas las palabras del Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, eso es la palabra escrita que hoy tenemos. Entonces, los apóstoles fueron encargados de entregar la doctrina a la iglesia. La pregunta para ustedes, ¿qué es doctrina? Eso nos podría ayudar un abogado, alguien que sepa de leyes, pero tengo la definición. La doctrina es el conjunto de leyes o mandamientos. Por eso en Hechos 2:42, la iglesia de Cristo, la que empezó en Jerusalén en el año 33, la primera iglesia, dice que ellos perseveraban. ¿En qué? En el conjunto de leyes y mandamientos de los apóstoles. Es decir, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia contaba ya con su ley, con sus mandamientos. ¿Quién los dio? Pues fueron los apóstoles. No solamente en eso, sino en la comunión unos con otros, en llevarse bien unos con otros, en tener una comunión, en el partimiento del pan, lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, y en las oraciones. Esto hacía la iglesia primitiva, perseveraba. Entonces, esta fue la función de los apóstoles de Jesucristo. En Efesios capítulo 3, versículo 3, cuando el apóstol Pablo explica cómo es que él tiene palabra de Dios, dice lo siguiente: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Es decir, que el misterio que no se conocía, que es la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo había escrito. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿Y qué tenía que hacer la iglesia? Versículo 4, con los escritos de Pablo. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Qué maravilloso es que nosotros tenemos los escritos de los apóstoles, que son la doctrina que seguimos. Ahora, recuerde, estudiamos dos funciones que cumplieron los apóstoles. Número 1, fueron testigos de la resurrección de Cristo. Número 2, ellos dieron o entregaron la doctrina a la iglesia. Bueno, pasemos a los profetas. Los profetas nos dieron a conocer la palabra de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. He edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí está el fundamento, tanto de apóstoles como profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia de Cristo tiene allí un conjunto de mandamientos, un conjunto de leyes. Tenemos lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Ese es nuestro fundamento. Los profetas, los apóstoles nos dieron a conocer. Por eso es que nosotros tenemos la palabra de Dios. Mire lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, es decir, la profecía más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, que gracias a Dios que la palabra de Él nos alumbra el entendimiento y nosotros podemos conocer muchas cosas que antes no sabíamos, que para nosotros era oscuridad, pero el conocimiento nos da luz. ¡Qué maravilloso! Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que debemos entender, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, que no podemos interpretar porque nos parezca la Escritura, no, porque es palabra de Dios. Verso 21, ¿por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, que hay hombres en la Biblia, aproximadamente
40 hombres que escribieron, pero ¿por qué no se equivocaron y por qué no se contradicen? Dice a continuación, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, es así que usted encontrará en el Nuevo Testamento los escritos de los apóstoles y también de los profetas, que fueron hombres inspirados. Quiero ponerle un sencillo ejemplo. En el Nuevo Testamento usted tiene 4 evangelios. Ahora, quiero hacerle un ejercicio. Le pregunto a usted, dos de ellos fueron apóstoles. ¿Cuáles fueron los que escribieron siendo apóstoles? Bueno, espero que haya contestado bien. Los apóstoles que escribieron 2 de los evangelios fueron Juan y el otro Mateo. Pero hubo 2 que no fueron apóstoles. ¿Cuáles faltan? Sería Marcos y Lucas. Entonces, estos hombres inspirados por Dios, 2 de ellos apóstoles, 2 de ellos profetas, nos dieron las escrituras para que nosotros estudiemos. Y pensemos en lo que ya vimos, capítulo 3 de Efesios, que podemos leer las escrituras y podemos entender la palabra de Dios. Entonces, el trabajo de los apóstoles y el trabajo de los profetas lo tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, gracias a Dios que Él estableció en la iglesia, en Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que hay apóstoles, que hay profetas. Cuando le pregunten a usted, ¿ustedes tienen apóstoles? Usted dígale, sí tenemos. El Señor mismo constituyó apóstoles y ellos nos dejaron las escrituras. ¿Tienen profetas? Por supuesto que sí. Ellos también ya hicieron su trabajo. Lo tenemos en las escrituras. Qué maravilloso que ellos ya hicieron el trabajo de entregarnos el misterio de Dios. Hicieron el trabajo de entregarnos los mandamientos de Dios. Pero aparecen aquí más dones espirituales. Y estos dones espirituales son lo que toda iglesia local debe tener. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con los evangelistas. Los evangelistas, bueno, viene del griego, si usted puede leerlo en la pantalla, es interesante el significado. Los evangelistas son los predicadores del evangelio, así de sencillo. ¿Sí? Son los encargados en anunciar el consejo de Dios para salvación, las buenas noticias de la salvación. Ahora, también aparecen allí los pastores. Y es interesante que se utiliza el griego poimen, que significa pastor, aquel que cuida las ovejas. Luego aparecen los maestros. La palabra maestros es una palabra también del griego que significa instructor o maestro de las escrituras. Entonces, en la iglesia nosotros tenemos la palabra escrita, anunciada por los apóstoles, por los profetas, y también nosotros tenemos y debemos tener, y toda iglesia local debe tener evangelistas, debe tener pastores y tiene que tener maestros. Si usted se da cuenta, todos ellos administran la palabra de Dios a la iglesia. Y qué bendición que el Señor pensó en esto para que cada iglesia pues haga algo, y eso vamos a hablar. El deseo de Cristo es que la iglesia use las escrituras y que tenga evangelistas, pastores y maestros. Eso quiere el Señor. ¿Qué le parece? Entonces, nuestro Señor Jesucristo estableció dones para que la iglesia crezca y madure. Lo vamos a ver en los versículos que vienen. Capítulo 4, versículo 12 de Efesios. ¿Cuál es el fin? El fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar es una palabra que significa hacer apto, completar, construir, preparar, capacitar. Qué maravilloso. Mire, Dios colocó esos varones en la iglesia. Usted tiene aquí en la iglesia en Pilanquí varones que están capacitados, que fueron escogidos por el Espíritu Santo para administrar la palabra de Dios. Ellos cumplen la función de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son aquellos que se han apartado del mal. Por eso, hermanos queridos, debemos entender cuál es nuestro propósito general y así podemos avanzar y continuar en nuestra vida espiritual. Porque Dios quiere que los santos de la iglesia estén aptos, estén completos, estén construidos, estén preparados y estén capacitados. ¿Para qué? Dice allí el texto, para la obra del ministerio. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, la versión Dios habla hoy dice para un trabajo de servicio. La versión NBI dice para la obra del servicio. Mira, hermanito querido, Dios quiere que la iglesia trabaje. No se trata de un club donde los miembros asisten y se divierten. No se trata de eso. No se trata de una reunión obligatoria los días domingos. No, tampoco se refiere a eso. El sentido de la iglesia es para que la iglesia trabaje en el servicio, lo que se llama ministerio. Usted alguna vez escuchó en las predicaciones el ministerio. Bueno, se refiere a que la iglesia debe trabajar en servir. Es decir, cada miembro del cuerpo debe servir a Dios. O sea, los pastores, los evangelistas, los maestros nos capacitan para que toda la iglesia pueda servir. Dios quiere que su pueblo santo trabaje y trabaje de forma organizada. Aquí aparecen ya los diáconos. Cuando una iglesia sirve mucho, se organiza. Y ese trabajo organizado, pues, va a resultar en la elección de diáconos. ¿Por qué? Porque todos servimos, pero va a haber un momento en el que los que administran la palabra de Dios van a estar tan ocupados en la predicación que necesitan de servidores que organicen todo el servicio. Y esto es maravilloso. Este es el resultado de una organización bíblica. No solamente esto, sino que dice después de la coma, en el versículo 12, la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, ¿qué significa esto? La palabra edificación significa construir. Y es interesante porque esta palabra viene de dos palabras griegas que significa, la una es construir y la otra significa morada o familia. Es decir, que en la iglesia se construye una familia, en la iglesia se construye una morada, en la iglesia se construye una casa. Piensa en esto, todos nosotros estamos siendo construidos espiritualmente y estamos formando una familia. Estamos edificándonos, así como se construyen las casas. Al principio se empieza con el cimiento. Se empieza pues así y se empieza a levantar columnas, luego las paredes y luego se va creciendo esa casa y al final debe quedar muy bonita. De esa misma manera, la iglesia necesita de la palabra de Dios, necesita de evangelistas, de pastores y maestros para que la iglesia se edifique y se construya. Entre más nos prediquen, entre más nos instruyan, entre más pase el tiempo,
la iglesia se va construyendo, va edificándose. Ahora, mira el versículo 13. El versículo 13 es precioso. Y vamos a ver un objetivo espiritual común. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a leer también la versión Dios habla hoy. Dice allí, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este texto en realidad es un texto maravilloso. Me encanta. La manera de crecer es crecer mediante la iglesia. No hay de otra. Es decir, cada miembro no puede decir yo crezco por mi cuenta. Yo crezco aparte, con la gente que quiero crecer. No se puede crecer individualmente. No se puede crecer separado de la iglesia. La manera de crecer a la plenitud de Cristo siempre va a ser mediante la iglesia. Una idea equivocada es pensar que la salvación es personal. Yo encuentro en este texto bíblico totalmente una idea contraria, pues la salvación es colectiva. Necesitamos desarrollarnos como iglesia. Necesitamos desarrollarnos con mi hermano, mi hermana. Por eso es interesante, porque en el capítulo 4 de Efesios, versículo 1, si usted lo analiza, y espero que lo analice en su casa, el apóstol Pablo ruega que la iglesia pues se tenga paciencia, que la iglesia tenga mansedumbre unos con otros, y más adelante va a hablar de la unidad. La unidad solamente se puede tener en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en su palabra, en el conocimiento. Así que, queridos hermanos, dele gracias al Señor que puede edificarse en una iglesia organizada. Entonces el predicador necesita para desarrollarse oyentes. La maestra de niños necesita niños. El que enseña a los jóvenes necesita de los jóvenes. El pastor necesita de sus ovejas. El diácono necesita servir a otros. Y también el miembro necesita de sus pastores, necesita de sus diáconos, necesita de sus evangelistas, de sus maestros. Todos nos necesitamos. Todos necesitamos el uno al otro. Nadie puede crecer por su cuenta. Una persona dirá, yo voy a orar en mi casa y voy a leer la Biblia en mi casa y yo me edificaré solo. Pues lo que va a adquirir es conocimiento, pero no va a adquirir crecimiento y madurez en la iglesia, porque necesita estar en la iglesia para desarrollarnos y madurar. Esto es maravilloso, hermanos queridos, y espero que usted entienda esta parte. ¿Para qué? Para continuar en este desarrollo espiritual que el Señor nos está pidiendo. Dios quiere que las iglesias locales lleguen a madurar y que sus líderes y miembros maduren. Es decir, que el pastor va a madurar más, que el evangelista va a madurar más, y también los miembros y todos vamos a madurar, pero se logra en la iglesia. La pregunta que quiero hacer para todos: ¿estamos caminando por este objetivo común? ¿Estamos involucrados unos con otros para este crecimiento? Bueno, lo que se evita, vamos a ver versículo 14, lo que se puede evitar, dice el texto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos queridos, lo que más me llama la atención aquí en el versículo 14 es el sentido de pertenencia. El apóstol Pablo, usted conoce la historia, fue uno que estudió muchísimo, estudió a los pies de Gamaliel, tenía un doctorado en las escrituras del Antiguo Testamento, fue apóstol del Señor Jesucristo, fue maestro de los gentiles, fue, hermanos queridos, un hombre de muchísimo conocimiento. Pero, ¿cómo se aferra a la iglesia? ¿Cómo se identifica a la iglesia? Mire, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. En gramática está hablando en primera persona del plural, seamos. Es un sentido de pertenencia. Le invito a que cuando usted hable de la iglesia de Cristo local, hable en primera persona del plural y diga, bueno, ¿dónde te reúnes? Nos reunimos en la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos pastores, tenemos evangelistas, inclúyase, tenga ese sentido de pertenencia. Usted tiene parte en el servicio. Usted es miembro del pueblo de Dios. Es triste cuando un miembro de la iglesia dice, ustedes se reúnen a las 10 de la mañana, ustedes hacen este ministerio, ustedes, yo. Entonces ahí no hay sentido de pertenencia. Lo que Dios quiere es que imitemos al apóstol Pablo y tengamos ese sentido de pertenencia. Tenemos clases todos los días, de lunes a viernes. Tenemos reunión el día domingo. Tenemos maestros, tenemos evangelistas. Muy bien. Es normal, amados hermanos, la inmadurez al principio. Es normal, pero no es normal, por ejemplo, que un niño ya tiene pues 10, 12 años y todavía no crezca. Es algo anormal. Lo natural es que nosotros crezcamos y Dios en su voluntad quiere que nosotros no seamos niños fluctuantes. Él quiere que nosotros no seamos inmaduros. Ahora, ¿cómo sé que una persona tiene inmadurez? ¿Cómo identificamos la inmadurez? Bueno, con lo que dice allí, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando una persona de repente se deja llevar por otra doctrina y uno dice, ¿por qué? ¿De dónde aprendió esto? Pues alguien le estaba instruyendo y se dejó llevar por una doctrina la cual no hemos enseñado. Debemos tener mucho cuidado hoy en día con la información. Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos las redes sociales, tenemos el YouTube, tenemos la televisión, hay canales religiosos. Tenga mucho cuidado con lo que usted escucha, lo que usted mira en la televisión, pues nosotros seguimos la doctrina correcta. Existen muchísimas falsificaciones y la solución la veremos en el siguiente versículo, el versículo número 15. Porque hoy en día, hermanos queridos, aparece nomás por allí el evangelio de la prosperidad, el evangelio club. Bueno, hay muchísimos evangelios. Hay muchísimas personas que están falsificando la sana doctrina. En Efesios capítulo 4, versículo 15, está la solución, como le dije, es seguir la verdad, sino que siguiendo la verdad en amor. Hay muchas falsificaciones, pero siempre habrá el original. Pensemos en la alegoría de los billetes falsificados. Esta alegoría la presentó el hermano Larry White en los estudios bíblicos que él presenta en los cursos bíblicos.
Y él dice lo siguiente: cuando los cajeros, las personas que trabajan contando billetes para entregar en los bancos y recibir el dinero, ellos son capacitados por una persona con conocimiento. En esa capacitación ellos aprenden las características del billete original. Entonces, conocen cuál es su color, su textura, cuáles son las señales de veracidad. Miran todas las características que, que describen a un billete, pues, original. Ellos no necesitan aprender todas las falsificaciones, sino que ellos necesitan conocer un billete verdadero. De la misma manera nosotros, con nuestros pastores, con nuestros evangelistas, con nuestros maestros, con la palabra de Dios, vamos a conocer la verdad, vamos a conocer la doctrina correcta. Entonces, cuando haya una falsificación, nosotros vamos a identificar y decimos: no, 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 esto no es una sana doctrina, aquí hay una falsificación, y nos vamos a dar cuenta. Eso se llama madurar en la palabra de Dios. Eso significa que usted está creciendo espiritualmente. La verdad, la sana doctrina, administrada por nuestros líderes en la iglesia, evitará mucha inmadurez en las iglesias. Entonces, hermanos queridos, debemos aprender a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Todo cristiano debe seguir la verdad, pero, como dice el texto, en amor. Es decir, que nosotros debemos aprender a amar las Escrituras. Una buena pregunta para nosotros es: ¿por qué quieres realmente estudiar la Biblia? ¿Cuál es el objetivo de estudiar la Biblia? Bueno, Juan capítulo 14, versículo 15 dice el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, querido hermano, nosotros guardamos los mandamientos del Señor Jesucristo. Aprendemos los mandamientos porque amamos al Señor. Y alguna vez algún familiar le pregunta: ¿y tú por qué estás siempre estudiando la Biblia? Te encuentro, estás leyendo las Escrituras. ¿Qué es ese libro? Y usted puede contestar: pues me estoy enamorando más y más del Señor Jesucristo y no puedo dejar de estudiar las Escrituras. Cuando usted está en su mente, las palabras del Señor y las Escrituras, pues es un resultado del amor que le tiene al Señor. Crezcamos. Es la parte que vamos a estudiar. La segunda parte del versículo 15 dice: crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuestro crecimiento, amado hermano, nuestro crecimiento debe ser enfocado en Jesucristo. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es el objetivo. Nuestro objetivo, hermanos queridos, no es agradar al predicador, aunque muchos tienen afinidad con cierto predicador o con otro predicador, pues nuestro objetivo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si el predicador que a usted le gusta, por la manera que explica o por la forma que habla, fallece o se va para otro lugar? Pues se termina su cristianismo. Pues la respuesta es no. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Pues su objetivo debe ser Jesucristo. Todos los que estamos aquí, cada uno de los miembros, nuestro objetivo es alcanzar a nuestro Señor Jesucristo, a tener una relación hermosa con Él, a encontrarnos cada día con Él, con su amor, con su misericordia, acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, para que nosotros alcancemos en Jesucristo misericordia y oportuno socorro. Es decir que, hermanos queridos, pase lo que pase, suceda lo que suceda,
Pase lo que pase con el gobierno, pase lo que pase con nuestra vida, nosotros vamos a estar siempre enfocados en nuestro Señor Jesucristo. Él es el objetivo. A Él vamos a llegar. Los textos bíblicos en Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, la versión NBI dice hacia Cristo. Es decir, que nosotros estamos llegando a esa presencia cada día, cada momento. Cuando nos esforzamos, estamos conectándonos más con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia en realidad no son los pastores, los evangelistas, los maestros, ni los diáconos. La cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos responsabilidades, unas más con más responsabilidad que otras, por supuesto, pero nuestra cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Él es el objetivo. Usted es parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él nos dirige, Él nos lleva al cielo, a la comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Dice también el texto, bien concertado. La palabra concertado significa unir estrechamente, bien coordinado. Entonces piense usted en el cuerpo humano. Pues hay muchísimos miembros, el cuerpo humano tiene muchísimos miembros, pero usted es uno de ellos. Ahora, ¿podrá sobrevivir una parte del cuerpo fuera del cuerpo? Pues no, no puede sobrevivir. Necesitamos siempre estar unidos, estrechamente, coordinándonos unos a otros. Pero también habla de que debe estar bien unido. Y es interesante en el griego que la palabra unido significa impulsar juntos, significa asociarse, significa unirse, significa ajustarse. Entonces es un deber de cada miembro de la iglesia relacionarse con los otros hermanos para ser parte de un solo cuerpo. ¿Sí? Usted ha escuchado, tal vez se dice el cuerpo de bomberos, el cuerpo policial, pues de la misma manera. La iglesia es un cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo. No puedo decir, yo hago mi trabajo como mano fuera del cuerpo, por allá. O decir, yo y estos hermanos vamos a trabajar por este lugar sin pastores, sin evangelistas, sin maestros. No se puede hacer esto. Debemos impulsar juntos, debemos asociarnos juntos y debemos estar bien unidos. Por eso es importante estar juntos, estar bien organizados, que haya comunión, que haya organización en la iglesia. Es importantísimo esto. No importa si hay problemas. La verdad es que va a haber problemas. Yo les dije en Efesios capítulo 4, versículo 1, dice que debemos soportarnos. Es decir, que en la iglesia en Éfeso a veces no nos soportábamos bien, podría decir Pablo. Y también dice que tengamos paciencia. Significa que también había algunos roces por los pensamientos, por supuesto, como en todo lugar, como en toda familia. Pero a pesar de eso, debemos estar juntos. Alguna vez escuché esto. Una vez un hombre tomó en la mano izquierda, tomó un martillo y con la mano derecha tomó un clavo. Entonces, este hombre alzó el martillo y le dijo a la mano derecha y a los dedos, sostendrán bien el clavo. Y como era izquierda, falló. Y en vez de darle al clavo, le dio a los dedos. Y empezó todo el cuerpo a sufrir por la equivocación de todos estos dedos, de toda esta mano, de todo este brazo, el brazo izquierdo. Entonces, ¿qué hizo todo el cuerpo? Empezó a hacer un baile improvisado y llevó los dedos de la mano, los llevaron a la boca.
y los mantuvo ahí un buen tiempo. Bueno, todo el cuerpo empezó a sufrir por una equivocación, porque lastimaron prácticamente esta mano izquierda, estos dedos, este brazo, todos los músculos, lastimaron a toda la mano. Queridos hermanos, hay veces que como un cuerpo podemos fallar, pero eso no significa que no seamos parte del cuerpo. No significa eso. Bueno, la mano derecha no le dijo a la mano izquierda, le dijo ahora, mano izquierda, toma tú el clavo y yo voy a tomar el martillo a ver qué pasa. No se vengó la mano derecha. Más bien la mano que fue afectada, la mano derecha, recibió consolación por la mano izquierda. Recibió consolación, recibió caricias. La boca lo besó a la mano afectada. Todo el cuerpo se duele cuando hay sufrimiento. Eso nos hace ser parte del cuerpo. Debemos entonces estar unidos estrechamente, debemos estar bien coordinados, debemos asociarnos, debemos ajustarnos, debemos estar unidos, queridos hermanos, pese a cualquier problema. Debemos soportarnos, debemos tener paciencia unos con otros. Eso nos pide el Señor. Debemos ser mansos, también dice los primeros versículos del capítulo 4. Crezcamos sería los versículos 15 y el versículo 16 de Efesios. Dice allí, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debemos buscar siempre la forma de estar ayudándonos. Debemos ayudar al hermano que conversamos, al hermano que está cerca de nosotros, ayudarnos. El recién bautizado necesita mucha ayuda. Usted puede ayudarlo. La persona que está sufriendo una enfermedad necesita ayuda. La persona que no tiene trabajo necesita ayuda. Debemos buscar la forma de ayudar al hermano. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo. Si usted en su cuerpo se lastima, rápidamente usted busca cómo curarse. Busca por ahí un curita y cubre la herida. Se pone pomadita, Bueno, estamos preocupados siempre de nuestro cuerpo. Cada miembro debe tener una actividad en la obra de Dios. De hecho, vamos a tener una lección donde vamos a ayudar a cada miembro para que reconozca y pueda tener su propia actividad en la iglesia. Porque cada miembro debe encontrar, eso es un mandamiento, hermanos queridos, debemos encontrar una actividad. Nadie puede decir, es que no me dejan trabajar. No se puede decir eso porque cada miembro tiene una actividad. Y eso pasa en el cuerpo humano. Imagínese si este dedito que tenemos todos, tenemos un dedo o una parte y dice, no, es que yo no puedo trabajar. Pues sí, puedes trabajar. Tienes una actividad propia en cada miembro, en el cuerpo. Cada miembro tiene una actividad. Esta actividad la debemos descubrir y ponerla por obra. Imagínese al dedo y decir, yo recién me doy cuenta que sirvo para poder agarrar las cosas. Recién me doy cuenta que sirvo para este cuerpo. Pues todos debemos entender nuestra función en la iglesia. Esto nos ayudará, hermanos queridos, cuando entendamos esto, nos ayudará a que crezcamos y nos edifiquemos. Así es, queridos hermanos, eso dice la palabra de Dios. Entonces, amemos más a Cristo. Amémonos y amemos su obra.
Debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y también de los profetas, principalmente en Jesucristo. Pues eso está en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Necesitamos que haya en la iglesia evangelistas, pastores, maestros para perfeccionar a la iglesia. Necesitamos eso. Necesitamos eso para que crezcamos y nos edifiquemos, para que trabajemos juntos, que trabajemos en equipo, cada miembro con su actividad. Necesitamos que nos enseñen, necesitamos trabajar para madurar y no ser engañados por falsas doctrinas, porque hoy en día hay muchísimas falsas doctrinas. Debemos entonces, hermanos, estar unidos en el amor de Cristo. Y debemos estar trabajando cada uno en su actividad. Quiero terminar con estos dos versículos preciosos de Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén. Hermanos queridos, que Dios les bendiga y muchas gracias por poner atención a este mensaje.